Desde la sociedad, un espacio donde convergen sociedad y gobierno, con las noticias al día de Héctor Bernal, la opinión editorial de Marco Antonio Guevara y la conducción de Víctor Medina Calderón. Desde la sociedad, donde la sociedad es la que manda. Bienvenidos. Pues en primer lugar quiero agradecer de manera muy cumplida a don Héctor Bernal Amezcua que nos haya dado esta oportunidad de asistir aquí a su programa para platicar de temas en esta ocasión de carácter jurídico que tienen que ver con los asuntos legales y sobre todo agradecer que nos haya convocado para esta ocasión a un servidor, Leo Zavala Ramírez, y a un prestigiado abogado chihuahuense, el licenciado Fidel León Pérez, a quien por lo pronto le doy la bienvenida y le agradezco que me haya permitido platicar con él acerca de estos temas. Bienvenido, licenciado León Pérez. Bien, Leo, muchas gracias por estar aquí conmigo. Quiero darle desde luego las gracias al señor Héctor Bernal por haberme invitado. Le agradezco mucho su invitación y espero poder aportar alguna idea, alguna cosa que le pueda servir al público. Gracias. Muy bien. Hace 40 años, quizá 41, que se había promulgado el más reciente Código Procesal Civil. 40 años que para efectos de la impartición de justicia parece que son muchos. 40 años en los que estuvo vigente hasta ahora, porque todavía no entra en vigor el nuevo, el Código de Procedimientos Civiles de 1974, con el que usted, licenciado León, trabajó gran parte de su vida profesional, este código. Y ahora estamos frente a un nuevo Código de Procedimientos Civiles que además se desprende en un nuevo Código de Procedimientos Familiares que entrará en vigor hasta hoy, suponemos que el 27, 28 de octubre, porque ha ido difiriendo las fechas. Pero bueno, estamos ante la presencia de un nuevo Código de Procedimientos en el que impactará pues mucho tanto a quienes imparten la justicia, a los jueces civiles y familiares, como a los abogados que profesionalmente litigan diversos asuntos en estas especialidades, pero sobre todo a los que se llaman los justiciables, los que acuden ante los tribunales a pedir justicia. ¿Cuál fue o cuál ha sido su experiencia, licenciado Fidel León, con el hasta hoy vigente y ya por muy pocas semanas Código de Procedimientos Civiles y en qué irá a cambiar, así como para ir a empezar a romper el hielo en esta plática? ¿En qué irá a cambiar fundamentalmente? ¿Cómo trabajaba usted con sus clientes y con los jueces y cómo va a trabajar ahora, así de manera muy general, por favor? Pues bien, desde luego antes de contestarte, Leo, me interesa hacer una reflexión, y fíjate que el derecho se va transformando constantemente, inclusive cuando, recuerdas tú, te tomaron tu protesta como abogado y en nuestra UACH, en nuestra universidad nos piden que digamos ahí unas palabras del maestro Eduardo J. Couture, y una que a mí me impresiona es la que dice que el derecho se transforma constantemente, que un abogado que no sigue los pasos del derecho se va haciendo cada vez menos abogado. Luego entonces efectivamente cuando yo salí de mi facultad, de mi querida facultad, fue allá en el 1979 y curiosamente tenía 5 años apenas de vigencia aquel Código
procesal civil y Código Civil, que es el que, como dices tú, todavía se está aplicando actualmente, aunque le quedan tal vez muy poco tiempo ya de vida. Y era un código pues que no tenía las novedades que estos códigos van a tener. En principio te digo que no solamente el derecho procesal va a cambiar, sino así en términos lisos, llanos, también el Código Civil, el que establece los derechos y obligaciones en relación al matrimonio, en relación a los alimentos, en relación a los contratos, en relación a un tópico así bastante múltiple de las relaciones humanas, porque no se te olvide, y tú como abogado lo sabes, pues el derecho sirve para regular las relaciones de las personas que viven en comunidad. Y esto ha ido transformándose, y si tú te pones a pensar, cuando yo empecé a litigar en 1979, poquito antes, porque luego hacía trabajo, yo trabajaba en un despacho, y es bien interesante. Por lo pronto ya no va a haber dos códigos como tradicionalmente había habido. El Código Procesal Civil se bifurca y ya va a haber un Código de Procedimientos Civiles Familiar y otro diverso Código de Procedimientos Civiles en general, es decir, se excluye la materia familiar de este nuevo código. De la misma manera, ya no va a haber aquel tradicional Código Civil, sino que va a haber otro que va a ser el Código Familiar. El Código Familiar, como su nombre lo indica, pues se va a tocar todos los temas relativos a la familia, y van a entrar temas muy novedosos que nunca pensábamos que se iban a regular, y además que es necesario regular, como por ejemplo las relaciones entre las personas del mismo sexo. Es decir, una especie, algunos discuten si debe ser matrimonio, si no debe ser matrimonio. Jurídicamente puedes tener tu opinión, pero se van a tratar esos temas, se va a tratar ya con mayor profundidad, con mayor cuidado, con mayor detalle, lo referido al concubinato, por ejemplo. El concubinato, como tú sabes, es una relación entre un hombre y una mujer que no están casados, pero que no existe ningún impedimento para que lo hagan, y viven como marido y mujer. A eso, así en términos muy llanos, simples, eso es el concubinato. Bien, se regula de una manera más completa este tipo de situaciones, se protege indiscutiblemente de manera preferencial a los menores. Existe ya una figura que de alguna manera en 1974, 1979 todavía no se utilizaba, el interés superior del menor, que es fundamental para este tipo de asuntos de naturaleza familiar. Esto es por lo que se refiere a la materia familiar. Y luego en la materia civil va también a impactar un nuevo procedimiento. Este procedimiento no va a ser así como el caso clásico que conocía uno, que era la demanda, que era la contestación, que era un término probatorio, que eran unos alegatos, sino que nuestro nuevo código va a manejar un tipo de procedimiento que se dice de audiencias. Sí. Y así va a haber fundamentalmente dos audiencias. Para inicio, te voy a aclararte, va a haber la demanda tradicional, la contestación de demanda tradicional, pero aquí va a preponderar un principio que se llama de oralidad. Ya no va a ser el escrito muerto que uno presentaba ante el juez, sino que va a haber una audiencia en donde ahí las partes van a desahogar sus pruebas, y la van a desahogar en función o en presencia siempre del juez. El juez se va a estar dando cuenta qué es lo que acontece, cuál es la reacción de las partes, qué es lo que dice el testigo, qué es lo que dice el perito. Luego entonces va a haber un principio, se va a respetar un principio que ya estaba en nuestro código, pero desgraciadamente por cuestiones de carácter material o de recursos humanos no se respetaba, que es el principio de inmediatez. ¿Qué es el principio de inmediatez? Tú lo sabes también como yo, que el derecho es muy simple, el derecho es sentido común, no es tan difícil como la química o la física o las matemáticas. Luego entonces ese principio de inmediatez quiere decir que la relación con el juez y las partes va a ser inmediata,
que no va a haber un intermediario, que el juez se va a estar dando cuenta de lo que está aconteciendo en cada audiencia y va a tener ya una idea de qué sentencia va a dictar. Y fíjate qué bonitas las palabras. Va a decir el juez, va a presenciar los hechos y va a sentir quién tiene la razón. Pues fíjate lo interesante de las palabras. Sentencia viene precisamente o tiene su antecedente en la palabra sentir. ¿Qué siente el juez cuando dicta la sentencia? Absolver o condenar al demandado, declarar procedentes las peticiones del actor o absolver al demandado. Claro. Entonces, pues va a haber un cambio sustancial. Muy bien, entonces estamos hablando ya de un nuevo sistema de juicios orales. Nos hablaba el licenciado Fidel León Pérez acerca de este principio de oralidad y de inmediatez. En el sistema anterior, que ya está por fenecer, muchas veces quien acudía o a quien se le dictaba una sentencia, en todo el proceso que pudo haber durado meses, pudo nunca haber conocido al juez, y es el juez el que dictaba la sentencia. Y en este caso, ahora el juez, en estas audiencias de las que nos habla usted, va a estar presente en las audiencias, va a estar atento a todas las al desahogo de las pruebas y a los argumentos y alegatos de cada una de las partes, para que esta sentencia, en efecto, parta de lo que él ha sentido como impartidor de justicia, para precisamente dar a cada quien lo que le pertenece. Entiendo, licenciado León, que este nuevo sistema también da cierta importancia a lo que se podría llamar la conciliación entre las partes, y que en varias de las etapas del proceso el juez va a buscar que las partes lleguen a un acuerdo, incluso antes de que un abogado litigante vaya ante el juez, tendrá que intentar esto mismo. ¿Es así? Se está regulando efectivamente la conciliación, y eso es muy importante, es muy trascendente, porque como dice el dicho popular, más vale un mal arreglo que un buen pleito. Y en efecto, los juicios no duraban meses, Leo, duraban años, a veces 5 o 6 años. Me llegó a tocar o conocer asuntos con esa duración, que pues eso era denegación de justicia, porque esperarse 5 años para que, como tú dices, con mucha precisión, hacer justicia, es decir, dar a cada quien lo suyo. Entonces, pues era obvio que si ya se tardaba un juicio esa cantidad de años, pues ya no ibas a ser justo, porque la justicia implica rapidez, implica expeditez. Ahí está el artículo 17 constitucional, que dice que la justicia debe ser pronta y expedita. En este tipo tradicional de juicios, como los que hemos vivido, desgraciadamente por cuestiones de carácter de trámite, de recursos, de sistema, el juicio se alargaba desgraciadamente pues por años, y no estoy exagerando. Pero yo te quiero decir una cosa: nosotros los mexicanos estamos muy acostumbrados a querer resolver los problemas por decreto. Esto es, si por ejemplo existe hambre en la Sierra Tarahumara y tú vas a los pueblos y ves el hambre y ves casos patéticos como que no tienen más que maíz para comer, no frijol, no harina, no carne, no nada, sino patéticamente maíz. Pero si tú vas a la Constitución, en la Constitución tiene que todo mexicano tiene el derecho a una comida, a una habitación digna, etcétera, etcétera y etcétera. Pero eso no soluciona el problema.
Luego entonces toco este punto porque el Código de Procedimientos Civiles, el Código de Procedimientos Familiares que va a entrar en vigor, no basta la ley, no basta el decreto, no basta toda esa serie de avances de carácter teórico que se da en las leyes, porque para que esto funcione se necesita que quien se encarga de administrar justicia invierta los recursos materiales y humanos suficientes. Luego debo decirlo porque yo creo que debemos de ser críticos y la crítica debe ser constructiva, ¿por qué no? Pero si se van a crear los mismos números de jueces orales, civiles o familiares que hay en la actualidad, no se va a solucionar el problema, porque el sistema nuestro tiene un grave rezago en la administración de justicia, y si tú cambias el sistema pero dejas los mismos jueces, pues tratas de resolver un problema por decreto. Va a haber dos audiencias fundamentales, la de la inicial, la de conciliación, la de resolver cuestiones formales, y va a haber una audiencia de fondo. Si un juzgado conoce de 1.500 asuntos, divídelos tú entre el número de días al año, pero de días al año hábiles, porque de ahí le vas a quitar un mes que es de vacaciones, porque de ahí le vas a quitar sábados y domingos, porque de ahí le vas a quitar los lunes primeros que no se trabaja, porque de ahí le vas a quitar todos los días en donde no puede llevarse a cabo una actuación judicial. Y si haces cuentas, te va a resultar que son 200 días. Y si esos 200 días los que quieres resolver dos audiencias por cada juicio, ¿cuántas audiencias vas a poder llevar a cabo en un solo día? Esto se colapsa. Si se establecen los mismos recursos materiales y humanos para la administración de justicia, pues va a pasar lo mismo que el anterior. Luego, pues, debemos de ser críticos y debemos de ser auténticos y debemos de saber que si no se invierte más recurso humano y material, por muy avanzada que sea la ley, por muy avanzados que sean sus disposiciones, por muy teórico que sea el sistema y que diga que nada más 2 audiencias habrá, no es cierto, no va a pasar esto. Entonces, no basta tan solo la reforma de los códigos, no basta tan solo las palabras bonitas, sino se necesita que le metamos recursos humanos, más jueces, más secretarios, más trabajadores sociales, más psicólogos, una mejor instrumentación material y humana para que esto funcione. Ya lo creo. Definitivamente esto se está advirtiendo en varios sectores, esta necesidad que usted plantea, licenciado, y también yo creo que va a requerir de algún tiempo luego que ya entre en vigor a fines de octubre para que vayan adecuándose las cosas. Ojalá que haya la voluntad política y de todos los que tienen que tomar las decisiones, precisamente para dar la infraestructura humana y material para que esto se dé. De hecho, están ya nombrados algunos jueces para todo el estado, los correspondientes juzgados que van a estar en una nueva estructura material en lo que se llama la ciudad judicial. Y sin menoscabo de esta observación que usted nos hace, ¿qué más beneficios puede traerle al abogado litigante y al ciudadano común que acudirá a solicitar la intervención de los tribunales para obtener justicia? ¿Qué más beneficios le podrá traer en estos principios enunciados en el nuevo código y esperando pues que se lleven a la práctica y no solamente por decreto? Entiendo que ahora, bueno, decíamos, el juez va a participar en todas las audiencias, en las 2 audiencias de las que hablábamos, pero también las partes van a estar ahí presentes y terceros. ¿Cómo va a ser en general el desarrollo de este juicio en beneficio de las partes y en beneficio de los litigantes? Bien,
conforme lo están estructurando, y ya está estructurado de hecho en el Código de Procedimientos Familiar y en el Código de Procedimientos Civil, evidentemente que si cumple su cometido la ley, si cumple, no va a ser en automático. No puedo decir, este código en automático ya tiene estos beneficios. Insisto, si esto funciona y se le proporciona el recurso material y humano, pues desde luego que va a redundar en una celeridad del juicio, en una justicia pronta y expedita, en donde se supone que en 2 meses, 3 meses, usted va a tener ya una resolución, ya el juez va a haber dictado una sentencia, y esto pues obvio es que provocaría un excelente beneficio. ¿Por qué? Porque la justicia, si es tardada, ya no es justicia. ¿Por qué? Porque si se cumple el cometido que en teoría la ley establece, pues los justiciables resolverán sus problemas de manera pronta, de manera rápida, cosa que no sucedía o no ha sucedido en la actualidad. Imagínense, un juicio sumario. Antes había un juicio sumario, y la palabra sumario implica que celeridad, rápido, a diferencia del juicio ordinario. En el juicio sumario se manejaban cuestiones de arrendamiento, o en el juicio de desahucio también, de falta de pago de un arrendamiento, y debiendo solucionarse en un término de 6 meses, no más, conforme a la teoría, conforme al código, estos juicios se volvían indefinidos también y duraban 3, 4 años. Entonces, el código por sí mismo, en teoría, pues es excelente. Va a acelerar, va a haber acuerdos probatorios, se va a privilegiar la conciliación, pero siempre nuestro código funciona si existe no solo una voluntad política, sino además de que no se haga esto como una cuestión de publicidad política, sino que en esencia sí se quiera transformar la administración de justicia. Podemos sacar este código o otro más adelantado, pero si no existe esa voluntad política, no, esa voluntad económica, esa voluntad material de administrar la justicia, no va a pasar nada, nos vamos a colapsar. Y no estoy siendo dramático, no puedo estar diciendo ahorita las bondades del código cuando veo que no se está instrumentando, para mi gusto, ojalá esté equivocado, el recurso humano suficiente. ¿Por qué? Porque si se quedan los mismos jueces que hay ahorita y los otros, los antiguos jueces, los tradicionales, quedan ahí resolviendo las cuestiones que ya se plantearon conforme al código que va a quedar derogado, pues simplemente esto no va a funcionar. Y no lo hago con una especie de crítica destructiva, ni mucho menos, sino nada más para plantear la realidad, para que no les digo tampoco para que se oiga el clásico "te lo dije", sino simplemente para que tomemos conciencia y podamos enfrentar estos retos, pero con verdadera capacidad. Claro. Hasta ahorita lo que se ha publicitado del nuevo sistema de juicios orales en materia familiar y civil, pues es que serán los juicios que su resolución durará menos tiempo, como lo ha mencionado usted, que serán más transparentes, porque bueno, habrá una serie de cámaras que están visualizando a cada una de las partes y al juzgador y hasta los terceros, que habrá una mayor interacción personal entre los jueces y las partes, y además habrá una concentración de etapas. En solo 2 etapas fundamentalmente se llevará a cabo el juicio. Y bueno, esto es lo que se ha publicitado. Habrá que esperar, como usted dice, a que las cosas se lleven a la práctica con los recursos que se tienen, que seguramente no serán los suficientes, y habrá que esperar a que se vaya alimentando más esta estructura a fin de que funcione. Los juicios orales en materia
en esta materia civil y familiar ya están operando en el Distrito Federal, en Nuevo León y en alguna otra entidad. Chihuahua no es la primera entidad. No sé si usted tenga alguna noticia de cómo han funcionado y si han tenido alguna dificultad para ello, pero creo que lo que está usted advirtiendo tendrá que ser tomado en cuenta por las autoridades, y creo que ya lo han ido tomando en cuenta porque han ido aplazando la entrada en vigor del mismo. No sé, respecto de otras entidades, qué conocimiento tenga usted, si es que ha tenido contacto con ellos. Bien, nada más una pequeña aclaración. En materia mercantil operan los juicios orales en nuestra entidad, aun y cuando son de cuantía pues que no es trascendente, son de 500,000 pesos aproximadamente hacia abajo los asuntos que se manejan en la vía oral mercantil. A mí me tocó 2 experiencias y la verdad que salí satisfecho, fueron rápidos, expeditos los juicios, y uno me tocó en el juzgado, en los juzgados del Distrito Federal, pero refiriéndome a la materia mercantil, un juicio oral mercantil. Y en efecto, en unas audiencias rápidas, muy bien instrumentadas, se resolvió el asunto de inicio. Pero hay que distinguir qué tipo de juicios hay. Hay juicios en donde las discusiones no se refieren tanto a acreditar hechos controvertidos, sino que son meramente enfrentamientos o argumentaciones jurídicas diversas. Luego entonces ahí no se requiere el desahogo de muchas pruebas, sino tan solo que el juez haga una interpretación, un análisis de los argumentos que ya están expuestos. Me tocó ese juicio y en efecto en una audiencia de conciliación rápida, en otra audiencia de juicio se desahogó, y luego ya con posterioridad nada más lo citan a uno a una audiencia que se llama audiencia para oír sentencia. Me dio muy buena impresión, pero luego también es muy importante observar, me tocó otro asunto en Monterrey, y en Monterrey empezaron con el sistema de la oralidad, pero de una manera, ¿qué les diré?, no tan atrevida, sino que empezaron a incluir temas o conflictos que se resolverían por medio del juicio oral. No entraron con la totalidad de los casos, sino que plantearon, por ejemplo, los juicios sumarios, luego los juicios de divorcio voluntario, que son en realidad un trámite administrativo, luego los juicios contenciosos en materia de divorcio, luego las cuestiones de alimentos que deben ser rápidas. Entonces ha ido avanzando, y en Monterrey ha ido avanzando muy bien. ¿Por qué? Porque los juicios orales ya tienen algunos años, inclusive en Monterrey, pero han ido avanzando paso por paso. Ojalá y que en nuestro estado, en el estado de Chihuahua, que queremos todos, pues nos salgan las cosas bien. Tiene su grado de dificultad. Entre más te atrevas, más grado de dificultad tienen las cosas. Entonces conocer que inicie el juicio aplicándose a todos los casos, pues es un reto, y es un reto interesante. Ojalá y nos vaya muy bien. Yo tengo desde luego la confianza, la esperanza, la positividad de que vamos a mejorar, pero eso no implica que tan solo hagamos al sistema. Hay que ser críticos, y vamos a ser críticos para mejorar, no para destruir. Sí, hay que ser críticos porque esto no depende solamente de la parte de gobierno respecto del Poder Judicial, sino están incluidas otras partes, fundamentalmente los ciudadanos. Este nuevo sistema de juicios orales en materia civil y familiar entrará en vigor en Chihuahua el 28 de octubre y a finales de febrero entrará en vigor en todos los demás distritos en el estado. Esperamos, como dice el licenciado Fidel León, nuestro invitado el día de hoy, que de veras sea para mejorar, pero que sobre todo las autoridades y quienes tienen que tomar decisiones en esto tengan la fineza y la cualidad
y el tino necesario para ir inyectándole los recursos que requiere este decreto tan importante, llamémosle así, a los nuevos códigos, esto que se ha hecho por decreto, para que de veras funcione en relación con la ciudadanía en general. No sé si a mí me gustaría que para cerrar esta conversación, que yo le agradezco al licenciado León, debo decirle al público que como él lo mencionaba, el licenciado León tiene pues 30 y tantos años litigando en diversas materias, pero fundamentalmente en las especialidades del derecho civil, del derecho mercantil, del derecho familiar, y que quién más que él, como autoridad que está viendo del lado de los abogados litigantes este cambio tan importante. Yo quisiera ya a nivel ya de apostillamiento, de remate, ¿qué llamado podríamos hacer a todos los sectores involucrados en esto, ya que estamos a unas semanas de iniciar el nuevo sistema, licenciado León? Bien, pues bueno, ya de los involucrados ya les he mencionado mucho a las autoridades. Ahora me interesa mucho hacer hincapié a los que están de nuestro lado, que son los abogados litigantes. Esto es un nuevo reto y voy a terminar como comencé y decirles a todos mis abogados, compañeros, profesionistas, todos, que aquí se va a aplicar enteramente el principio de Couture, aquel que decía que el derecho se transforma constantemente, que el que no sigue sus pasos se volverá cada día menos abogado. Entonces yo quiero exhortarlos y exhortarme a mí mismo, desde luego, a conocer este nuevo sistema, a manejarlo, a quererlo, a dominarlo, pues para que nosotros seamos también una parte importante de la administración de justicia. No sé si sea muy técnico, no es técnico, lo voy a hacer muy sencillo. La administración de justicia o en la administración de justicia se representa con un triángulo. Un maestro italiano, Chiovenda, nos enseñó, y es muy ilustrativo eso. En el vértice superior está el órgano jurisdiccional, está el juez, está el que resuelve, y abajo de ese triángulo, en ambos extremos, está el actor y está el demandado. Entonces, para que esto funcione, no basta tan solo darle o ponerle o atribuirle toda la responsabilidad al juez, al órgano jurisdiccional. Es necesario también que nosotros como abogados postulantes nos preparemos, nos actualicemos para hacerle un mejor servicio a nuestros clientes, que al final de cuentas son a los que representamos. Entonces, como final, pues yo te diría, Leo, que va a ser una labor conjunta, y no solamente del órgano jurisdiccional, no solamente del juez, sino también nosotros como abogados representantes de las partes, de los particulares, del actor o demandado. Es un reto interesante, es un reto que debemos enfrentar todos con mucha seriedad y con mucho empuje, y que no solamente se limita al órgano jurisdiccional, sino, insisto, también a nosotros como abogados, como profesionistas, como litigantes. Pues sí, así como el derecho, la vida en general, las relaciones entre las personas están sometidas al cambio. Estamos ante este desafío, ante este cambio, y hay que vencer la resistencia, sobre todo los que estamos involucrados en estos aspectos de los procesos judiciales. Licenciado Fidel León Pérez, le agradezco su honrosa e ilustrada presencia para platicarnos acerca de este tema. Yo quiero agradecer también la invitación de don Héctor Bernal Amezcua para permitirnos utilizar esta tribuna tan escuchada y tan vista. Ojalá que pronto nos vuelva a invitar. Muchas gracias a todos y buenas tardes. Desde la sociedad, regresamos.